Muy bien, lo prometido es deuda. Nos vamos a Costa Rica, nos vamos a encontrar con el maestro, con el máster Brian Acuña. ¿Cómo estás? Hola Dani, hola oyentes de Radio High, un placer nuevamente estar con ustedes. Bien, acá estamos súper atentos a lo que nos quieras contar. Bueno, hoy cambio un poco la dinámica que generalmente planteamos en la columna, que generalmente hablamos de geopolítica, no me alejo mucho, pero vamos a hablar de otro factor y es que el día de ayer ya se ratifica, bueno, no se ratifica, se firma el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica e Israel, un elemento que es bastante importante porque las herramientas de Tratado de Libre Comercio como tales son bastante útiles para los acercamientos entre los diferentes países, ¿verdad? Obviamente, en el marco en el que se celebra este Tratado de Libre Comercio ha tenido algunas resistencias entre algunos sectores del país, pero lo cierto del caso es que el gobierno de Costa Rica se había comprometido a dos cuestiones. En primer lugar, poder ratificar este tema del tratado y por el otro lado, también lograr la instalación, en este caso, de una oficina comercial con alcances diplomáticos que va a ser ubicada en Jerusalén, ¿verdad? Esto es una señal bastante importante después de que en el año 2007 Costa Rica hubiese decidido mover su embajada de Jerusalén hacia otra zona más cercana con Tel Aviv. Es importante pues resaltar, ¿verdad?, que los tratados comerciales por sí solos no traen ningún tipo de ventaja, ¿verdad?, si no se saben aprovechar, si no están bien negociados y que evidentemente siempre va a haber una parte que va a ser la más beneficiada porque no hay, digamos, una simetría completa en este tipo de tratados, sino que siempre va a haber algún tipo de déficit. Hay que entender también que para economías pequeñas, como el caso de Costa Rica, y que además es una economía abierta, es una forma de insertarse dentro del comercio global, lo cual tampoco es opcional, es completamente obligatorio. Ese tipo de política exterior de mercados abiertos es muy importante, el tema de la multilateralidad para cualquier país como Costa Rica, y lo cierto del caso es que acá, digamos, hay una lógica de pequeña economía, como el caso, digamos, costarricense, que puede llevar, digamos, al intento de lanzar un acuerdo comercial como el actual. Primero, es una cuestión de un tratado entre dos países que, como quiera que sea, son democracias pues, firmes, democracias fuertes, con las críticas y todo lo que puede haber internamente, que no se escapa a ningún país. Y por el otro lado, para Costa Rica es ventajoso en cuanto a la posibilidad de tener acceso a innovación. Incluso leyendo un poco de lo que se ha enviado en el último comunicado que envía la Embajada de Israel en Costa Rica, se habla incluso por ahí de abrir mercados de temas como la exportación de carne, tanto kosher como halal, ¿verdad? Que es pues, un detalle que me pareció una palabra que al inicio podría parecer suelta, pero en realidad envía un mensaje muy claro, ¿verdad? De que no es una cuestión completamente exclusiva, sino que incluso, digamos, se eleva el grado de certificación que se está utilizando al no solo mencionarlo kosher, sino incluso mencionarlo halal, ¿verdad? Para que se entienda también desde un punto de vista cultural de que Israel es un país en el cual no solamente habitan judíos, sino que también hay una comunidad islámica bastante importante. Una cuestión acá, la firma del tratado, que fue realizada por el ministro Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior, y Nir Barkat, que es el ministro, el homólogo, digamos, en este caso en Israel, va a marcar, digamos, una cuestión en cuanto a lo que va a potenciar tecnológicamente. Para Costa Rica, pues se espera de que eventualmente Israel pueda inyectar tecnología para poder elevar la productividad a nivel costarricense, ya que, bueno, evidentemente al ser la Startup Nation, le puede dar posibilidades a Costa Rica en inversiones en este sector. Y para el caso de Costa Rica hacia Israel, pues podría el país eventualmente, como ya lo es en algún sentido, convertirse en un hub de manufactura avanzada y también en un tema que Costa Rica pues se ha mantenido bastante a la vanguardia en los últimos años, aunque muy pocos, digamos, al nivel exterior lo saben, pero Costa Rica en el tema de dispositivos médicos tiene muchísimos avances. Incluso tenemos mucho turismo médico
que viene acá, digamos, para cuestiones estéticas y para otro tipo de factores, que haciendo una mezcla entre lo que Israel y Costa Rica puedan hacer, eventualmente puedan facilitarlo. También hay una proyección de poder subir, digamos, los rangos económicos para el año 2026, que actualmente, digamos, hasta el año 2024 se hablaba de 20.86 millones de dólares, que en realidad en economías pequeñas no significa tanto, pero puede ser bastante importante porque puede ampliar digamos, la cantidad de empresas exportadoras y se espera doblegar o incluso triplicar esta cantidad. A esto también se suma que va a haber una eliminación de cerca del 90% de las barreras arancelarias, que ya digamos es un elemento sumamente significativo, lo cual puede abrir también la posibilidad de que algunos productos costarricenses que ya se han estado exportando pues tengan mayores facilidades, ¿verdad? Me parece incluso que con algunas restricciones que tiene Israel, principalmente en la exportación de alimentos, donde Israel pues también tiene una producción bastante importante para consumo propio, puede darle posibilidades al mercado costarricense de abastecer en algunos criterios, ¿verdad? Obviamente hay productos que por distancia posiblemente Israel prefiera comprarlos un poco más cerca, pero se puede aprovechar incluso el hecho de que Costa Rica tiene también un tratado comercial con Emiratos Árabes que se firmó antes que este tratado para hacer, digamos, un solo paquete de entregas y eventualmente hacer envíos tanto a Medio Oriente, digamos, a las zonas del Golfo, como posteriormente Israel. También Costa Rica tiene relaciones con Jordania, con Grecia, incluso creo que con Chipre, entonces eventualmente se puede hacer un solo envío de diferentes productos y aprovechar, digamos, en la parte logística que posiblemente sea uno de los grandes elementos que se estén discutiendo. No sé, Dani, si tienes Sí, no, algún... la curiosidad simplemente de saber cuáles son esos productos que Costa Rica puede exportar y si produce lo suficiente para exportar. Vos hablabas de una economía pequeña, eh, también el mercado interno probablemente es pequeño, pero la producción es importante o a partir de estos acuerdos se espera poder aumentar la producción de aquellos insumos, de aquellos alimentos o lo que vaya a ser que sean exportables. Creo que lo primero que se está terminando de definir, ¿verdad? Es el tema productivo, qué tanto se pueda cubrir y además cuánto de lo que exporta Costa Rica, en este caso de productos agrícolas principalmente, Israel al final de cuentas va a optar por comprárselos a Costa Rica y no comprarlos a otro mercado, ¿verdad? Incluso el propio mercado interno de Israel abastece muchos de estos productos. Bueno, yo tuve la posibilidad la última vez de estar en Israel y ver, digamos, hacer una comparación, aunque obviamente a veces el tema de las comparaciones es un poco odiosa, entre lo que es, por ejemplo, la piña, la anana, ¿verdad? Israelí, en comparación con la piña costarricense, y hay que decir que la piña costarricense supera por mucho el tamaño, el sabor, color y otras cosas al producto interno israelí, ¿verdad? Entonces podría ser que este tipo de productos que son agrícolas de una zona tropical que posiblemente le dé un mayor, digamos, ¿qué podríamos decir? Una mayor calidad, eventualmente sea uno de esos productos que se puedan también utilizar, ¿verdad? Y En los el que marco, criticaban el acuerdo lo criticaban por el tema de Israel, la guerra palestina, o lo criticaban por algún aspecto en el cual notan que el acuerdo es desfavorable para el país. bueno, acá digamos que si lo resumimos, el acuerdo principalmente lo critican por el tema de la guerra, ¿verdad? Incluso vi por ahí una nota que decía que este era un acuerdo con las manos manchadas de sangre. Eso era lo que decía una nota, no voy a decir quién es el medio, porque tampoco le voy a hacer propaganda a gente que no está dando un criterio objetivo, sino que está utilizando simplemente factores políticos, pero la crítica va por ese lado. Sin embargo, hay que entender que Costa Rica también tiene acuerdos con otros países donde la situación tampoco ha sido la más halagüeña, que digamos. Por Y ejemplo, seguramente con China o con Rusia o con Estados Unidos, que son las tres economías más grandes, ninguno de los tres tiene las manos limpias. exacto, de hecho, esos eran los dos ejemplos que iba a dar. El caso de China, que tenemos una lista interesante de temas relacionados con derechos humanos que están de por medio. Incluso me acuerdo que cuando se negociaba el acuerdo con China no hubo tanto ruido como sí lo hubo, por ejemplo,
con el Tratado Comercial con los Estados Unidos, que de hecho no es un tratado bilateral con Estados Unidos, sino que es un acuerdo regional con los Estados Unidos que se mantiene, pero el acuerdo con los Estados Unidos tuvo incluso un referendo interno para poder negociarlo y llegar, digamos, a confirmarlo. Incluso recuerdo que este acuerdo generó una polarización política bastante marcada hace ya casi 20 años, mientras que el acuerdo con China pasó flojo, ¿verdad? O sea, pasó casi que directo. No voy a decir que uno sea mejor que el otro desde un punto de vista de países. El tema es que si criticas una cuestión relacionada con derechos humanos, lo cierto del caso es que nadie queda limpio, ¿verdad? En cierto modo. Y además hay que entender, por otro lado, de que así como se puede criticar que el acuerdo comercial se firmara en este momento, cuando todavía hay un conflicto en la Franja de Gaza, también se puede criticar, por ejemplo, que se haya reconocido a Palestina como Estado, que algunos hayan decidido reconocer a Palestina como Estado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo a Hamas gobernando una parte que está exponiendo incluso a la propia población palestina. Hay un doble rasero ahí que siempre lo hemos criticado, pero la mayoría de las críticas van por ese otro sentido. Luego había otra información o desinformación que decía que era que no había bastante información sobre el acuerdo. Esto está completamente descartado porque la página del Ministerio de Comercio Exterior explica todo el preámbulo y todos los elementos del acuerdo, que incluso voy a ver si se los paso a la productora para que lo agregue si gusta con la nota, por si alguien quiere también leerlo. Y además se habían hecho citaciones para que el público pusiera sus objeciones, ¿verdad? Todo esto se hace de manera pública para que la gente llegue y objete. Por lo tanto, no existe tal cosa. Obviamente, como cualquier acuerdo comercial, hay una asimetría que evidentemente no puedes comparar una economía como la israelí con respecto a una economía como la costarricense, donde posiblemente, como en muchos otros acuerdos, vaya a haber un beneficiado por encima del otro. Costa Rica, en la mayoría de los acuerdos que tiene, siempre termina con desbalance porque no es una economía tan grande. La parte que compensa a Costa Rica es en el tema de servicios, que están también involucrados dentro de la cuestión manufactura y algunos servicios, digamos, financieros y otras cosas donde Costa Rica se involucra bastante, pero evidentemente no existe ningún acuerdo comercial donde haya un ganar-ganar, ¿verdad? O sea, ganar-ganar me refiero a tablas completamente, sino que siempre hay algún tipo de asimetría. Por lo tanto, utilizar el tema de la asimetría como un argumento es completamente irracional. Sí, a ver, Argentina no es una economía tan chica en tamaño, pero siempre va a ser asimétrica con Estados Unidos, con China, con Rusia o con la Unión Europea, ¿no? Es lógico. Lo que hay que tratar de entender es si, aún de manera asimétrica, hay algún beneficio. Si alguien de los que producen en Costa Rica va a tener una oportunidad mejor que el día antes de firmarlo. Sí, exactamente. O sea, al final de cuentas, el acuerdo pues se va a ver beneficiado en el tanto, pues obviamente los elementos que son positivos para el país se puedan explotar de manera correcta, porque incluso aunque hayan elementos positivos para el país, si no se sabe utilizar el instrumento por sí mismo no funciona. Creo que es lo que muy pocos se plantean con el tema de los tratados comerciales. El tratado comercial por sí solo es letra, no más. Es en la implementación, en la aplicación, donde se ve si se puede sacar beneficio. Aún así, digamos, el acuerdo en estos momentos acaba de pasar su primer gran filtro, que era la firma. Obviamente, el segundo gran filtro va a ser pasar por la Asamblea Legislativa, que es el Parlamento Nacional, que posiblemente en este Parlamento no pase, posiblemente haya que esperar hasta el siguiente, que empezaría en mayo del próximo año. Entonces, el acuerdo ya para que se ratifique, para que ya quede completamente en pie, tiene que pasar por ese segundo filtro. Además, dentro de esta cuestión, pues obviamente hay un compromiso por parte de Costa Rica, que es la apertura de esta oficina comercial. Ojo que la apertura de esta oficina comercial puede ser el preámbulo también, como ya han hecho otros países, para que eventualmente Costa Rica nuevamente traslade su embajada hacia Jerusalén, ¿verdad? Como ya lo han hecho en algún otro momento países importantes, incluso, digamos, países centroamericanos que también han tomado la decisión de hacer esta movilización, ¿verdad? O sea, estos son
guiños políticos y a cómo se ve que va a ser conformada la próxima Asamblea Legislativa, que posiblemente tenga una línea un poco más conservadora en la mayoría de sus bloques políticos, es posible de que el acuerdo, si no es, digamos, por mayoría calificada, por lo menos por mayoría simple, llegue, digamos, a alcanzar los votos necesarios para que se ratifique. Evidentemente, todavía falta un tiempo para esto y muchas cosas pueden pasar de aquí hasta ese momento. Bueno, interesante. Seguramente sabremos más adelante cómo termina, por lo menos como decías vos, en la próxima conformación de la Asamblea Legislativa. La última pregunta cortita que te hago es, ¿quién es el socio comercial más importante de Costa Rica y qué es lo que más Costa Rica exporta y qué es lo que más demanda de otros países? Bueno, Costa Rica, su mayor socio comercial es Estados Unidos, ¿verdad? Por una cuestión regional, pues evidentemente ese es nuestro mayor socio comercial. Costa Rica lo que más exporta son productos agrícolas y importa mucho lo que son dispositivos, ¿verdad? Partes también. También se importa bastante lo que son agroquímicos para poder utilizar en la parte agrícola. Y por el otro lado, Costa Rica es importante en el tema de servicios, ¿verdad? Servicios turísticos, servicios financieros y demás. Digamos, ese no es un mercado primario, obviamente el mercado primario es el mercado agrícola, pero en el sector terciario, que es uno de los que más dinero le generan a la economía nacional, la parte de servicios, Costa Rica sigue teniendo pues buenas calificaciones y sigue siendo bastante competitivo. Muy interesante. Brian, que tengas la mejor semana. Bueno, buena semana para ustedes y nos escuchamos la próxima. Nuestro analista, nuestro maestro, allí está Brian Acuña desde Costa Rica. Nosotros seguimos en el Coffee Break.